Es difícil asegurar con ciencia cierta una fecha y lugar exacto donde surgen los heels como técnica y expresión dancística. Por ser una danza relativamente nueva, existe muy poca información documentada formalmente. Pero el lado amable de esto es que justamente por ser una danza súper joven, tenemos con vida activas y presentes a las que se consideran las pioneras por su trayectoria y las propuestas que han hecho en esta danza, ¿no? En este capítulo del blog les quiero compartir información que hemos recopilado de estos pilares, pero es importante destacar que nada de esto es una verdad absoluta. Sin embargo, servirá muchísimo como parteaguas para seguir recopilando información y sumando conocimiento de la técnica para las siguientes generaciones. Entonces partamos comenzando con algunos nombres. Si bien las redes sociales ayudaron a explotar y a que se expandiera alrededor del mundo la técnica de heels, vale la pena regresar a estudiar a aquella primera generación que comenzó a realmente trabajarlos como técnica y como una nueva expresión dancística. El título de primera generación se le atribuye a aquellas maestros, maestres, coreógrafas, bailarines que formaron parte de los tours y los shows de cantantes emblemáticas que portaban tacones en sus videos y en sus producciones. Y eran justamente los tacones la parte fundamental del vestuario y de las coreografías. Entre estos artistas se encuentran cantantes como Beyoncé, Rihanna, Christina Aguilera, Britney Spears, Janet Jackson, Madonna, aunque entiendo que sea de otra década, Jennifer López, entre otras muchas. Si bien estas artistas no fueron las primeras en utilizar tacones en sus coreografías, sí despertaron la necesidad de formar una generación de bailarines preparados para ejecutar en tacones altos las propuestas de producciones que tenían. A las primeras bailarinas y coreógrafas de estas artistas, que posteriormente comenzaron a impartir clases o propusieron metodologías de entrenamiento para poder ejecutar estos nuevos retos que traía el show business, son a las que vamos a reconocer como la primera generación. Algunos nombres de esta primera generación de bailarinas, maestras y coreógrafas son Aisha Francis, Dana Foglia, Daniel Polanco, Jonte, Jessica Castro, entre muchas otras. Desde esta primera generación se comenzó a percibir una diferencia en estilos. Influía muchísimo el contexto de danza que cada una de ellas tenía para las propuestas coreográficas que hacían en los tacones. Y esta diferencia resonaba incluso en la forma del tacón que utilizaba cada una de ellas. Les voy a dar ejemplos claros. Dana Foglia. Ella cuenta que su entrenamiento lo hace con tacones puntales por dos razones principales. Una, que le tocó bailar y coreografiar con ellos. Y dos, porque defiende que la línea de las piernas se estiliza y se alarga mucho más con este diseño de tacón. A diferencia, por ejemplo, de Aisha Francis, que sus propuestas coreográficas incluían mayor movimiento pélvico, piso, giros, whips, e incluso por ahí se empiezan a ver las primeras señales de acrobacia. Ella utiliza algunos tacones de botín cerrados, más flexibles, en ocasiones también con punta abierta para buscar una mayor movilidad a la punta del pie. Este estilo de heels son los que han adoptado la mayoría de los bailarines actuales para su performance y para su entrenamiento. Teniendo en cuenta entonces que es gracias a esta primera generación que los heels ya no solo se usan como artefacto de vestuario, sino como una forma de expresión dancística, pudiéramos decir que el nacimiento de esta técnica se da a inicios de los 2000. Se da en Estados Unidos, sobre todo en las ciudades de Los Ángeles y de Nueva York, que es donde predominaban las oportunidades laborales para trabajar con artistas que implementaban el baile de heels en sus shows y en sus presentaciones. Es importante recalcar que desde antes ya se veían propuestas de shows en tacones y que existieron técnicas o corrientes dancísticas donde se utilizaba. Sin embargo, el propósito no necesariamente era generar una técnica con estos, sino más bien utilizarlos como complemento para la técnica que ya se estaba trabajando. Les pongo ejemplos claros. Las técnicas de walking o vogue que se dieron en las décadas de los 70s y los 80s. En estos, incluso en los shows de la emblemática Madonna, mucho antes de los 2000, se utilizaban los tacones, pero se entienden más como un complemento del vestuario donde enaltece la técnica, ya sea de vogue o de walking, más que una técnica de heels per se. O por ejemplo también, hubo un movimiento súper interesante entre los bailarines del hip hop, en su mayoría afrodescendientes, que buscaban eliminar el estereotipo tan masculino que predominaba en la danza y comenzaron a proponer unas clases llamadas hip hop heels. Pero nuevamente, el zapato funcionaba más como un complemento o como un emblema femenino, más que como una técnica de tacones per se. Por eso, a mi punto de vista, se puede más bien considerar que los heels como técnica y expresión dancística nace por propuesta de estas pioneras que lo vieron casi como una necesidad y un área de oportunidad para que más cantidad de bailarines estuvieran preparadas para los retos que exigían los videos o producciones de los mismos artistas del momento. A pesar de esto, estoy segura que todas las técnicas alternas previamente mencionadas e incluso ritmos latinos, el contemporáneo, el jazz, ballet, etc., han sido una enorme influencia para el desarrollo de lo que actualmente conocemos como técnica o fundamentos de heels, e incluso para el desarrollo de los mismos tacones especiales para la técnica. Posterior a esta primera generación, podemos encontrar una segunda generación, que a mi parecer fueron quienes hicieron que explotara la técnica alrededor del mundo y sumaron una mayor cantidad de propuestas de estilo. Entre ellos podemos encontrar nombres como Janice Marshall, Sienna Lyons, Kira Harper, Britney Cole, entre muchos otros. Me puedo atrever a decir
que actualmente está corriendo una tercera generación, con una propuesta donde incluyen aún mayor cantidad de skills y acrobacias, que hacen que esta danza sea aún más sorprendente para los espectáculos que está pidiendo justamente el show business. Quiero enfatizar en estas diferencias de conceptos. Si bien la técnica y los fundamentos cada vez se esclarecen más gracias al trabajo de las pioneras y de esta segunda generación, que defienden conceptos como cuidado de líneas, bevel, el trabajo de piso, los whips, etc., estos fundamentos no limitan a que diferentes estilos se propongan dentro de una coreografía de heels. Se puede notar perfectamente cómo las mismas bailarinas de pronto ejecutan una coreografía con mayor influencia contemporánea, otras con influencia de jazz, otras más con danzas ballroom, hip hop, reggaetón. Y hay que entender que no es que una cosa esté bien y otra mal, simplemente esta danza suma tanta libertad que pueden proponerse diferentes estilos que permiten a los bailarines identificarse y enamorarse sin perder la técnica y los fundamentos. Sumado a esto, y a mi parecer parte del encanto que ha hecho florecer tanto a los heels, es la libertad que da a los cuerpos de experimentar movimientos donde se enfatice la sensualidad y la libertad de expresión de género. Los heels vinieron a romper con muchos estereotipos, tabús y paradigmas sociales, y están redefiniendo incluso los zapatos de tacón, ya que, más que un símbolo de opresión, ahorita son un emblema de empoderamiento y un primer pedestal para quienes los experimentan, al menos en la técnica de heels. Esta libertad me parece que enamora. Este permiso, entre comillas, de poder experimentar movimientos y vestuarios que son sumamente disruptivos para los estándares sociales, porque nos permite expresar libremente nuestra sensualidad y nuestra energía femenina, que ha sido constantemente reprimida o bien interpretada como débil, vuelven aún más mágica esta experiencia de bailar en tacones. Antes de cerrar, quiero enfatizar en el papel que está jugando Latinoamérica. Cuando esta técnica se expande a Latinoamérica, como todo buen latino, nuestra cultura permea como nueva propuesta. Y lo podemos evidenciar en que, en definitiva, ciertos movimientos de cadera, por ejemplo, no son iguales a los bailarines afrodescendientes que los latinos. Esta suma de propuestas, corporalidades e incluso el boom que está tomando la música latina en el mundo nos está llevando a seguir escribiendo la historia de los heels, siendo parte fundamental para el desenlace y el desarrollo de los heels como técnica y expresión dancística. Porque sí, la parte mágica de todo esto y de ser una danza tan joven es que justo ahora somos nosotros quienes seguimos escribiendo la historia. Una nota importante: este escrito es solo una pequeña probadita de una parte de la perspectiva de la historia. Recomendamos 100% seguir con el proceso de investigación y también, claro, seguir escribiéndola.